Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión tenemos un video de revisión de logotipos. Ya sé que me han pedido bastante este video, he tardado un poco debido a temas de trabajo y demás, pero sin embargo aquí está, vamos a empezar. Correcto, antes de dar avance con el video quisiera recordarles que esta es únicamente mi opinión personal respecto de la revisión de los logotipos. Tengan en cuenta que lo único que intento en este tipo de videos es ofrecer un poco mi experiencia y un poco mi opinión acerca de sus logotipos y para que puedan, mejorarlos y eso, dar mi opinión al respecto y poder ayudarlos un poco en esto de crear logotipos y demás. Pero bueno, no nos enrollemos más y vamos directamente al video. Bien, tenemos nuestro primer logotipo que nos lo envía Axel Arcana. Él es, nos dice que él es un instructor certificado en el programa que se llama Xbox Perú. Básicamente es un programa que combina el boxeo con el karate y él es una persona, entrenada y certificada en esto y pues digamos que ya está en proceso de crear su imagen de marca y demás, y nos pidió que revisáramos su logotipo y es el que tenemos aquí en primer lugar, correcto. Entonces, en primer lugar tenemos un logotipo bastante bien construido, en un contexto general está bien construido. Sin embargo, para esto vamos a hacer algunas correcciones que que pueden mejorar un poco el aspecto visual del logotipo, ¿no? Vamos a ampliar un poquito por aquí y vamos a empezar corrigiendo una cosita que creo que es bastante importante resaltar, y es que algunas fuentes tienen estos pequeños errorcitos, llamémoslo, que son como estas terminaciones que están viendo acá justamente, y esas cosas hay que corregirlas porque nos puede generar problemas más adelante en diferentes campos. Puede ser como en el tema de la imprenta, en imprentas para reducciones y demás. Este tipo de cosas es bastante perjudicial, y también en el tema de bordados. Imagino que por su naturaleza de entrenador pensará hacer camisetas y demás con su logotipo, y pues este tipo de cosas les va a generar problemas. Hay que corregirlo y es lo que vamos a hacer en primera medida. Vamos a tomar, él nos envía el logotipo directamente y vamos a tomarlo, a decirle control Q para transformar todo esto a curvas. Es importante tenerlo a curvas. Y bien, vamos a empezar por aquí. En primer lugar vamos a desagrupar esto, correcto. Vamos a desagrupar para tener las letras por separado. Bien, y vamos a empezar a corregir. Fíjense que estas pequeñas cositas podemos corregirlas y no nos tomará mucho tiempo corregirlas, y de hecho va a mejorar un poco el aspecto visual del logotipo. Fíjense acá, podemos simplemente eliminar todos estos nodos y corregir un poco con los manejadores, ¿no? Esto acá. Estas terminaciones también es súper importante tenerlas muy pendientes porque nos pueden arruinar el logotipo. Aquí tal vez es el estilo de la X. Podemos corregirlo simplemente eliminando estos nodos de acá, y fíjense que ya adquiere como una forma un poco más circular que podemos incluso corregir un poco. Fíjense, aquí en este caso estas terminaciones o estos enganches acá que tienen que ver con como estos puentes que generan las fuentes son muy cortos, y es importante también corregirlos, hacerlos un poco más anchos para que la fuente no tenga ese tipo de problemas. Como les dije, esto puede generar problemas a nivel de bordado, por ejemplo, a nivel de impresiones en reducción. Cuando son logotipos muy pequeños generamos esos problemas y es súper importante corregirlos para evitarnos esos problemas en el futuro. Correcto, vamos a ir corrigiendo, fíjense, así simplemente corregimos. Aquí también tenemos este otro problema, nada más es quitar los nodos. En este logotipo vamos a hacer unas pequeñísimas correcciones. Aquí es importante darle una forma más correcta a lo que es la R. Fíjense que aquí ya le damos una forma un poquitín más orgánica, ya que esa forma nos partía un poco la R en dos y eso se ve un poco feo. Bueno, bien, fíjense que eliminando algunos nodos es importante también eliminar el exceso de los nodos para que no tengamos problemas también en temas de plotter de cortes y ese tipo de cosas que también se utilizan. Aquí también es mucho más el estilo de la A. Podemos eliminar algunos nodos acá para que se vea un poquito más liso, más limpio.
Y en la N aquí también podemos simplemente eliminar estos nodos que están aquí y estos que están acá para que adquiera esa forma y se vea un poquito mejor. Fíjense que aquí también comete un poco el error la fuente. Digamos que cometía aquí la R, ¿no? Entonces simplemente vamos a eliminar estos nodos de acá. Eliminamos y podemos bajar un poco acá para darle un poco más de grosor a esa letra y que se vea un poquitín mejor. Fíjense que ya se acerca un poco más a lo que es el grosor del resto de la fuente. Bien, tenemos entonces una fuente, como les dije, bastante bien interesante porque combina muy bien con la temática que se pretende enseñar, ¿no? Y es súper importante que la fuente esté bastante digamos, en esa línea del fitness, en esa línea del deporte y demás, ¿no? Esa inclinación de la línea le da ese aspecto. Y sobre el tema del color, pues ya sería, digamos, el tema, la elección del color como tal ya sería muy a cuento del propio diseñador en este caso. No sé, digamos, a ver si él me escribe por aquí el porqué de los colores. No me explica exactamente el porqué de los colores. Estas cosas son importantes explicármelas aquí en los digamos, en el correo que me envían, porque así yo puedo abstraerme de esos colores y darles una opinión al respecto de los colores. Sin embargo, siento que el color está bien para el contraste que hace, me gusta, pero podríamos corregir un poco lo que es la fuente de Xbox Trainer. Aquí vamos a entrar con un tema bastante polémico, y es el tema de estirar o anchar, hacerlas más grandes de lo normal, lo que es la fuente, o sea, alterar la forma natural de la fuente. Y esto a algunas personas les gusta, a algunas otras personas no les gusta. Sin embargo, yo estoy de acuerdo, o digamos, yo estoy más o menos en medio. A mí me parece que es necesario en algunas ocasiones, pero en la mayoría de los logotipos no es, digamos que no está tan bien. Hay logos que se lo permiten y hay fuentes que lo permiten, pero en este caso esta fuente Impact es una fuente bastante distintiva por su forma. Entonces alterarla tiene su consecuencia, porque roba un poco el protagonismo al logotipo que tenemos arriba, ¿no? Esto vendría siendo más bien un eslogan que está para acompañar el logotipo y para decirle un poco al público de qué va el logo, ¿no? Entonces es súper importante escoger muy bien la fuente, ¿ya? Yo optaría por una fuente, vamos a anotarlo. Y yo optaría por una fuente un poquitín más acorde con el logotipo, haciendo contraste con el logo de arriba, no haciéndolo que tenga como esa digamos, esa forma tan un poco jocosa, como esa inclinación deportiva y demás, sino llevándolo un poquitín más a la parte, digamos, seria o más natural de la fuente, para que haga un poco de contraste en ese sentido con el logotipo. Ok, entonces vamos a buscar una fuente más interesante. Sin embargo, podemos conservar digamos, la caja de la fuente, es decir, el tamaño como tal de la fuente. Puede ser una fuente un poquitín más seria, para que, como les dije, contraste un poco con el logotipo que tenemos arriba. Tampoco vamos a irnos por una fuente, digamos, más antigua. La idea sería tener una fuente de uso más, digamos, normal, por decirlo así, algo así más o menos. Y que sea una fuente que se deje trabajar para este tipo de cosas, para este tipo de eslogan. Vamos a ponerle lo que es digamos, la primera en mayúsculas. Hay que tener mucho en cuenta que esto de Xbox pues ya está en la marca Xbox, la marca de consolas, ¿no? Eso puede generar un poquito de conflicto en ese sentido. Son dos líneas completamente diferentes, eso es muy cierto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto cada vez que vayamos a crear una marca. Por eso elegiría una fuente que estuviera un poquito más alejada y dejaría, como bien lo tiene aquí, en mayúscula la primera y el resto en minúscula, para que sea un poquito más interesante. Y pues lo que lógicamente colocaríamos aquí la T en mayúscula. Vamos a reducirlo un poco más para que no entre en conflicto con el logotipo, ¿ya? Y pues eso es una pequeña recomendación. Creo que se ve un poquitín mejor de esta manera, separándolo un poco. Podríamos darle la inclinación, es decir, inclinarla de esta manera,
para que adquiera un poco ese dinamismo del logotipo que está en la parte de arriba. Y así, tal vez un poquito más grande, y así se vería un poco más interesante, ¿no? Lo dejaría en negro. En el logotipo anterior, el logo anterior lo tenía en gris, pero eso le agregaría un tercer color, lo que es un poco perjudicial. Tengan en cuenta que a mí personalmente me gusta utilizar la menor cantidad posible de colores en el logotipo para generar un poquito más de conjunto, de fuerza dentro del logotipo, ¿ya? Entonces esas son las recomendaciones. Es un logotipo, como les dije, bastante bien construido. No había muchas no hay muchas cositas que anotar aquí. Sin embargo, espero que estas pequeñas cosas le hayan servido al señor Axel Arcana en su desarrollo de logotipo. Muy bien, Axel, por el logotipo, por cierto. Bien, vamos a pasar al siguiente logo, que es el de C de publicidad, ¿correcto? Y aquí sí tenemos bastantes cosas que anotar. Es un logo que en principio está, digamos, bien construido. Si hablamos de el ISO, lo que tenemos, vamos a borrar esto que tenemos aquí. Si hablamos de digamos, el vector que tenemos arriba del logotipo, para que me entiendan, vamos a desagruparlo todo, vamos a subirlo, y tenemos bastantes cositas aquí que anotar y que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de crear estos logotipos. Por ejemplo, vamos a separar primero el ISO que tenemos acá y vamos a descubrir un poco las fallas que tiene para que podamos entender. En primer lugar, me parece que es muy parecido, o sea, a ver si me hago entender. Creo que es muy parecido al logotipo de Beats, que es un logo, digamos, es una marca de audífonos, si no estoy mal, o audio en general, pero son más conocidos por los headsets, estas cuestiones que están acá, pero la propia marca de Beats, ¿no? Este es el logotipo de la empresa en cuestión, y fíjense, es bastante parecido, ¿ya? Sin embargo, podemos hacer cositas para eliminar ese parecido tan, digamos, incómodo. No es una cuestión que sea demasiado grave, pero sí es un poco incómodo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que corregir la simetría como tal del logotipo. Yo soy muy obsesivo con el tema simétrico dentro del logotipo. Me gusta que los logos sean bastante estén bien construidos desde su base. Entonces tenemos errorcitos como por ejemplo este de acá, fíjense. Tenemos el error, por ejemplo, en la distancia que tenemos aquí sobre la distancia que tenemos en la parte de arriba, fíjense que es una distancia distinta. Y también el tema de la C, es decir, él me cuenta que el logotipo va por su nombre, es decir, por sus apellidos, Calderón Díaz, la C de Calderón y la D obviamente de Díaz, pero este extra que tiene aquí nos choca un poco. Eso es lo que vamos a corregir, ¿ok? Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a desagruparlo, vamos a tomar esta primera, digamos, este primer vector de acá y creamos un nuevo vector. Vamos a crearlo justamente del tamaño que es, para que tengamos en cuenta muy bien lo que nos mandó el señor Calderón, correcto. Vamos a darle aquí en donde dice encajar en línea para que tengamos más fácilmente esto, y creamos el mismo. Pero fíjense que aquí en el tema de simetría es simplemente crear un cuadro aquí justamente y darle el tamaño correcto. Con eso evitamos este problemita. Vamos a subirlo hasta el tamaño que es y evitamos ese problemita que tenemos acá de la simetría. Y mezclamos, vamos a mezclar los dos. Y fíjense que son detalles muy mínimos, pero que al final le pasan un poco de factura al logotipo. Y es súper importante tenerlo en cuenta, porque en este caso se supone que nosotros diseñamos imágenes y nuestro logotipo tiene que ser una muestra de eso. Ya tiene que ser una muestra de lo que nosotros hacemos. Entonces es súper importante. Vamos a regresarlo un momentico para crear lo que es el círculo del centro. Vamos a tomarlo igual, fíjense, yo simplemente creamos una línea guía y vamos a bajarlo. Es súper importante utilizar la tecla Shift para esto. Para el tema de la simetría, muy importante tener en cuenta que la distancia sea la misma, que estemos manejando la misma distancia y la misma separación de fuentes para todo. Vamos a eliminar esto, ¿ya? Y fíjense, vamos a hacerle una corrección y a la vez vamos a eliminar algunas cositas. Por ejemplo, vamos a darle una línea guía acá y desde el mismo centro, fíjense, del mismo centro simplemente ampliamos lo suficiente como para que tenga el tamaño correcto. Fíjense, aquí es un poquito más alto, ya, de la D, no importa, está bien. Pero aquí es donde vamos a entrar ya en las correcciones tal cual del logotipo. Vamos a
a echar todo esto para adelante para que lo trabajemos un poquito mejor. Y vamos a mezclar estos dos con la herramienta mezcla también y aquí, correcto, para crear ya lo que es la D, ¿cierto? Y le vamos a crear una silueta. Vamos a crear la silueta, ¿verdad?, lo suficientemente ancha como para que, yo diría que sería un poquito más ancha que esto, ¿ya? Porque si no entraría un poco en conflicto con este grosor que tenemos acá, con este espacio que tenemos acá. Para mí tal vez sería un poquitín más ancha, tal vez así. Y fíjense, vamos a crear, por ejemplo, toda esta cuestión que está acá. Y vamos a quitar lo que es esa sombra, ¿correcto? Vamos a eliminar esto. Lo eliminamos. Fíjense que ya tenemos la simetría muy bien construida. Muy importante ser muy simétricos. Ahora, yo personalmente lo que haría sería eliminar una parte de la letra. Esto, por ejemplo, para que sea una C tal cual. Y no, pues digamos, esto tal vez intuitivamente lo requiere el logotipo por la carga que tiene en este lado, pero es más cómodo leer la C de esta forma. En consecuencia, de pronto si no nos gusta mucho eso, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar una línea guía y la ponemos en el centro. Clic para revelar opciones de la rotación. Y la podemos rotar con control. Fíjense que la imantamos y le damos una pequeña inclinación. Lo suficiente como para que se vea cómodo. Eso es muy importante, que un logotipo a la vista se vea cómodo. Y lo eliminamos. Fíjense, ya si lo ponemos, si lo superponemos, fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense la diferencia. Hay una compensación simétrica y visual aquí, que es súper importante. Aquí ya tenemos el logotipo finalizado y ya le podemos dar los colores. A ver, le damos los colores acá, el color del centro y finalmente el color de el color de la D acá. Bien, y fíjense, aquí tenemos un logotipo más simétrico, sin esos pequeños errores, ya que nos dificultan. Vamos a eliminar este. Lo eliminamos y lo ponemos por acá. Ahora también eliminamos esto y vamos a ir ahora a lo que es la parte de publicidad. Y aquí hay que cogerlo con pinzas, este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos, sobre todo en el tema del tema de la publicidad, tenemos que, bueno, no es una camisa de fuerza, nosotros podemos hacer el logotipo como queramos realmente. Sin embargo, utilizar este tipo de fuentes y distorsionarlas de esta forma genera un poco de inestabilidad en el logo, genera esa sensación de que no está bien construido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el cliente eso es lo que va a ver. Y recuerden que nosotros intentamos ir a la visual del cliente como tal, ¿correcto? Entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Yo personalmente, esta es nuevamente creo que una Impact, si no estoy mal. Esa fuente se utiliza mucho. Sin embargo, otra cosa hay que tener en cuenta que la palabra publicidad ya está bastante utilizada. Entonces de pronto buscar una alternativa no estaría nada mal, correcto. Vamos a ponerlo por aquí y yo optaría por una fuente un poco distinta a la Impact. Sin embargo, si quiero tener tener ese impacto que tiene esa fuente, porque es bastante fuerte y de hecho es una de mis fuentes favoritas justamente por eso, aunque es bastante utilizada, podríamos optar por una fuente que sea parecida, que conserve esa fuerza, pero que nos dé también un poquito de, digamos, de seriedad a la hora de escoger el logotipo. Por ejemplo, una fuente de este tipo, ¿no? Una fuente un poquitín más seria, un poquitín más directa en lo que quiere decir. Y esto, digamos, distorsionar las fuentes, como les dije, puede tener, digamos, visualmente puede tener inconvenientes. Correcto. Vamos a copiar, por ejemplo, el mismo eslogan. Omitamos el tema de los 3 puntos. Es un recurso, digamos, un recurso muy utilizado y además no es muy cómodo a la vista, porque nos va a quitar un poco del espacio que estamos manejando. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta: los objetos extra, los artefactos, ¿no?, que le colocamos a los logotipos. Todas estas cosas nos distraen un poco del objetivo final de nuestro logotipo. Ahora, si nosotros a fuerza tenemos que poner una cuestión, yo se lo colocaría directamente al ISO y no a lo que es el logotipo, a la fuente, ¿no? No lo haría en primer lugar porque si lo coloco acá ya tendría dos ISO como tal, 2 isotipos, y sería un desastre, ¿no? Es una cosa muy incómoda de ver. Se lo colocaría aquí, pero personalmente directamente lo eliminaría. Ya, vamos a darle el color. En este caso optaría por utilizar el color más fuerte, es decir, aquí tenemos el color
el color de contraste, y el color menos fuerte. Aquí tenemos un color, tenemos tres de hecho colores, tenemos este color, este segundo azul y este tercer azul. Son tres azules distintos, fíjense. Entonces optaría por utilizar el color más fuerte de los tres, este color. Fíjense que me da mucha fuerza, mucha elegancia. Podría utilizar también no hay ningún inconveniente, pero que sea uno de estos dos, colores, no agregar un tercer color, porque eso nos daría problemas en imprenta y demás, y eso sería, digamos, se nota un poco profesional. Eso es a lo que quiero llegar, correcto. El eslogan me gusta, está bien, aunque no lo colocaría en un color tan oscuro, iría más bien a un gris más claro, no para que se vea menos, no, sino para que se vea más cómodo a los colores que estamos utilizando. Si estamos utilizando azules, en este caso los colores azules no son colores definitivos, o sea, no es un rojo fuerte, no son amarillos, sino es un color más bien suave que tenemos que hacer combinar con el eslogan. En este caso, un gris estaría un poquito más adecuado a lo que es el propio azul. Y fíjense que tenemos un logo más simétrico, más centrado sobre todo. Fíjense, aquí es una cuestión muy importante que quería comentarles, y es la compensación visual, correcto. Es súper importante tener en cuenta que a veces los logotipos sufren de que gracias a que no tienen esta parte, del círculo, su compensación visual, digamos, se va a ver un poco hacia la derecha. Esto es una cosa que tenemos que corregir a ojo, básicamente, como si tuviéramos ese círculo completo. Eso también, como les dije, eso depende de cómo nosotros percibamos el logotipo, pero yo por lo general colocaría una línea y o bien lo centraría para simular un poco ese hueco y cubrirlo con ese espacio negativo y que se vea más centrado. Esto es lo que es una compensación visual, y que se viera mejor, ¿no? Una buena separación entre el logotipo y nuestro vector, el isotipo, sería perfecto para que quedara bien, correcto. Entonces tenemos, como les dije, un logo un poco más centrado, un poco más serio, y intentamos transmitirle eso al cliente. Una parte de nuestra empresa también tiene que intentar transmitir la seriedad a lo que es el cliente, ¿no? Es muy importante eso, correcto. Ojalá que este logotipo te haya servido, y vamos a pasar al siguiente, correcto. Estos pequeños tips, estas pequeñas cositas no son para que directamente ustedes hagan cambios súper bruscos en su logotipo, y tampoco pretendo diseñar logotipos en esta sección, sino más bien arrojar un poquito mi opinión y que ustedes puedan al respecto avanzar con sus logotipos, correcto. Vamos al siguiente. Muy bien, y tenemos el logo de Damián Bustelo, que es un muchacho que se lanza como diseñador, correcto. Es una marca personal, no nos da muchos detalles al respecto. Es muy importante, chicos, que cada vez que ustedes me envíen sus logotipos, denme detalles, colóquenme en el correo sus detalles para que yo pueda, absorber la información mejor y poder ayudarle mejor al respecto de la creación de su logo. Aquí tenemos muchas cositas que quiero comentar, ¿ya? En primer lugar, tenemos varios errores que hay que solventar aquí. En primer lugar, tenemos el error de utilizar transparencias o degradés de color dentro del logotipo. Eso es tremendamente complejo de utilizar, sobre todo en imprenta. Y el manejo de la imagen se dificulta mucho en ese sentido. Yo optaría por eliminar lo que son las sombras del lugar. O sea, están fuera del lugar esas sombras. Traten de no utilizar sombras en logotipos porque es bastante complejo hacer eso. Y este tipo de cosas como los biseles aumentan el peso de los archivos que utilizamos y realmente no aportan mucho a los logotipos. Fíjense que tenemos un logotipo aquí que tiene una línea, que la línea no es un elemento importante del logotipo y aún así tiene un bisel y además tiene una sombra. Entonces es súper delicado esto. Y pues utilizamos fuentes demasiado light, con estas formas redondeadas que no nos invitan mucho al profesionalismo, sino más bien a una marca descomplicada, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Se supone que nosotros somos diseñadores y que nuestro logotipo debe proyectar que nosotros tenemos cierto grado de profesionalismo a la hora de diseñar nuestros logos. Es súper importante, chicos. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Cambiaría por completo el logotipo. Esto es una cosa, como les dije, no quiero alterar mi objetivo no es alterar sus imágenes. Mi objetivo es que ustedes puedan captar el mensaje que les estoy enviando
y a partir de ahí tomar lo mejor de eso y hacerle una reforma a sus logotipos. Ese es mi objetivo. Tengan en cuenta que diseñar un logo requiere de mucho más tiempo, requiere de mucho más preparación y digamos, de encajar muchas cosas. Es un rompecabezas en realidad crear un logotipo. Entonces no pretendo, como les dije, diseñar logotipos aquí directamente, sino arrojar un poco de luz y aportar un poco con mi experiencia a eso, ¿no? Bien, ¿qué haría yo? Como les dije, jugaría un poco con las iniciales, que es bastante notorio el hecho de que digamos, se nota que queremos jugar con lo que son las iniciales. Yo jugaría un poco más con las iniciales y quedaría un logotipo más compacto, más reducido, pero aquí lo que tenemos una clara, digamos, intención de crear una imagen personal, es decir, que no se nos reconozca a nosotros más que al propio logotipo. Sin embargo, el logotipo también es súper importante. Entonces vamos a, por ejemplo, a utilizar lo que es la D y la B para crear un isotipo, ¿ya? Lo que coloquialmente llamamos un isotipo. Y vamos a buscar una fuente, por ejemplo. Puede ser, incluso podría ser esa misma fuente. Pero en este caso vamos a utilizar una fuente, digamos, un poquitín más, digamos, más corta, por decirlo así. Vamos a cambiar por completo el logotipo. Pero para eso vamos a necesitar algunas cositas. Vamos a ver qué otra fuente podemos encontrar por aquí. Por ejemplo, esta fuente me parece interesante. Es bastante, digamos, más delgada que la que tenemos actualmente, pero no tan delgada como la que acabamos de seleccionar. Vamos a decirle Control K y vamos a convertirla no es necesario convertir la curva por el momento. Pero fíjense, vamos a utilizar un recurso que se ha utilizado bastante, es cierto. Sin embargo, jugar con esto es lo que nos permite a nosotros crear cositas interesantes, ¿no? Vamos a incrementar un poco el tamaño de ese, digamos, de esa forma, de esa silueta. Separémosla y fíjense que ya tenemos un isotipo. Ya desde una manera tan sencilla como esta ya tenemos un isotipo que nos podría representar y que combina perfectamente lo que es la D y la B, que es lo que queremos hacer en esto, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa haría? Vamos a escribir el nombre, por ejemplo. Damián Bustelo. Correcto. Y utilizaré una fuente, por ejemplo, en este caso sí podemos utilizar una fuente como esta, una fuente un poquitín más ancha, es decir, alta, que nos va a dar un poquito más digamos, esa personalidad del logotipo y combina un poco con esta, ¿no? Ya empezamos a utilizar dos fuentes, que es una cosa, digamos, está permitido, es permisible todavía. Vamos a reducirle un poco el kerning para que se vea un poquito más cómodo. Ya avanzamos un poco con el tema de alineación y demás. Sin embargo, vamos a reducir un poco. Puede ser así, más o menos. Así está bien. Incluso podríamos separarlo para reducirlo un poco manualmente y que no se vean tan separados. Bien, es importante tener eso en cuenta. Separarlos muy bien y que el kerning esté bien hecho, bien estructurado para que el logotipo se vea cómodo a la vista. Bien, ahora, si a fuerza tenemos que colocar una línea, lo podemos hacer, no hay problema. Sin embargo, que la línea sea lo más simétrica posible al logotipo. Por ejemplo, en este caso, que esté digamos, muy bien ajustada a los finales del logotipo. En este caso, la línea es mucho más ancha. Y esto es un poco perjudicial porque absorbemos mucho espacio exterior y no nos sirve para, digamos, el encuadre del logotipo, que el logotipo se vea bien. Conservamos el color negro. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esta parte para que directamente tengamos el logotipo y podamos tener un solo ISO de esta manera. Fíjense. Ahora, ya podríamos colocar las palabras diseñador gráfico. Vamos a colocarla. Correcto, ya tenemos la palabra. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear digamos, una nota simétrica o una visual simétrica de nuestro logotipo, del isotipo que tenemos arriba, y así es como vamos a utilizar lo que es la parte de abajo. En este caso vamos a utilizar la misma fuente de arriba, esta, pero en su versión más light, ¿no? Y podemos colocarlo justo aquí y fíjense, justo acá, de esta manera. Aquí ya le damos un poquitín más de fuerza a lo que es el logotipo. Podríamos incluso reducir un poco acá esta fuente, darle un espacio entre los dos y tenemos un logo un poquito más estructurado. Obviamente aquí cambiamos muchísimo todo,
¿Ya? En este sentido, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a utilizar el espacio que tenemos acá de la D y lo haremos avanzar hasta aquí, ¿correcto? Y hasta acá. ¿Con el objetivo de qué? Vamos a crear un par de líneas guía para que nuestro kerning, el kerning que estamos utilizando acá, vamos a hacerlo a la manera correcta. Fíjense, un espacio, y el kerning que tenemos acá lo podamos ajustar hacia el centro, es decir, que podamos hacer lo siguiente, bajarlo hasta acá y que el logotipo se acerque más a esas líneas. Fíjense, para que se vaya bastante más simétrico de lo que era originalmente. Y así, lo que es la palabra diseñador gráfico adquiere ya un poco esa, digamos, esa simetría que es súper importante en este tipo de logotipos, ¿no? Es súper importante. Aquí tenemos muchas cosas, tenemos un eslogan. Yo optaría por no colocar lo que es la palabra diseñador gráfico, sin embargo, si es totalmente necesario, pues yo lo coloco aquí. Podríamos ampliarla y demás, ya es una cuestión de elección, pero yo preferiría dejarlo así, un logotipo bastante más serio, bastante más centrado en lo que nosotros queremos. Es totalmente lo opuesto a lo que tenemos aquí. Sin embargo, no es para que ustedes, como les dije, cambien la imagen, sino para que tomen un poco estas ideas. De pronto creamos un logotipo diferente con este tipo de letra cursiva que tenemos acá, pero en general es más o menos para que ustedes puedan discernir lo que va a seguir en su propia, digamos, en su imagen de marca, ¿no? Y bien, ojalá digamos, estos tips, estos pequeños consejos te hayan servido también. Y nada, pasamos al último video, al último logotipo de la noche. Y este es uno de mis favoritos, de hecho. Me gustó mucho este logotipo porque está de hecho bien construido. Tiene errores que podemos corregir y que son muy comunes en este tipo de logos, pero que podemos corregir muy bien. Vamos a darle a este logotipo. Este logotipo nos lo envía. A ver, ¿a quién nos lo envía? Diseñador. Bueno, no nos dice el nombre, porque de hecho el correo directamente es panthercatcd@gmail.com. A ver si de pronto nos dice el nombre por aquí. Bueno, pasamos directamente. Bueno, José, sí, perfecto. José, este es tu logotipo y vamos a darle digamos, sus correcciones, ¿no? Aquí que tenemos un logo que está inspirado en su gato, nos comenta José, en su gato pantera, un gato completamente negro. Y digamos, es la imagen que le da él fuerza, ¿no? Su gato le gusta mucho, pues le da fuerza y quiso inspirar su diseño en el gato, ¿correcto? Y esto, digamos que hay una temática interesante, de hecho, pero hay errores que podemos corregir. En primer lugar, tenemos el típico error de la sombra. Yo eliminaría la sombra porque es un tema complejo de usar. Sobre todo en temas de impresión, en temas de acomodar el logotipo en diferentes partes, en diferentes artes. Esto es muy perjudicial y yo no utilizaría digamos, sombras, ¿no? Vamos a copiar el logotipo y con este logo podemos jugar un poco. La fuente me gusta mucho, es una fuente bastante con mucha fuerza y que combina mucho con la propia imagen del gato. O sea, es una fuente alta y esbelta y a la vez es un poco gruesa, y eso va muy bien porque refleja muy bien lo que digamos, lo que es el gato también. O sea, con cualquiera de estas fuentes podríamos crear un pequeño vector y se asemejaría a lo que es el gato. Ahora, tenemos una pequeña oportunidad desperdiciada aquí con el tema del propio gato y la fuente. Nosotros podemos crear un logotipo de fondo negativo y se vería muy bien. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Yo, por ejemplo, vamos a dejar esto para después, pero por ejemplo quiero mostrarles más o menos qué es lo que tenemos. Por aquí tenemos tres colores. Tenemos un gris, tenemos un negro y un verde, ¿ya? Y esto es complejo porque el verde nos saca un poco de la temática del logotipo. Tenemos una temática con mucha potencia, con mucha fuerza, que es el propio gato, que el gato es negro y nuestra fuente podría tomar esa batuta, podría tomar esa fuerza del propio gato. ¿Cómo lo hacemos? Con un logotipo, por ejemplo, de fondo negativo. Lo primero que podemos hacer es pasar la línea directamente al final del gato, es decir, que esta línea combine un poco y así ya le damos un poco más de, digamos, de simetría a lo que es el propio logotipo. Ahora podemos bajar un poco el gato, fíjense, aquí al final. Es más, vamos a convertir la curva, vamos a separarla. Convertimos a curva todo y separamos.
vamos a darle esto por aquí y esto por acá. Bien, aquí simplemente separamos y convertimos a curva para tener estos dos textos por separado. Pasamos el gato para el frente y fíjense, podemos crear un logotipo en el que creemos un fondo negativo con el gato. Aquí podemos violar un poco lo que es la secuencia de la fuente, haciendo que la C, esta C por ejemplo, acá, es más, vamos a cogerlo por acá, de este lado, mucho más cómodo creo. Sí, ampliándolo un poco, no tiene que ser mucho, y metiendo un poco la fuente en el gato, ¿correcto? Que el fondo negativo, o sea, la ausencia del espacio nos haga la forma del gato. Podemos incluso ampliar un poco esto por acá y fíjense cómo creamos esto. Simplemente le damos otro color a esto y fíjense ya que tenemos un fondo negativo con el gato, correcto. Fíjense que adquirimos muchísima potencia y le damos esa naturaleza al gato. Ahora podríamos incluso reducirlo un poco tal vez, para que el gato digamos tenga esa, o sea, le llegue hasta lo que son las orejas, ¿no?, del gato. A ver, aquí, y podríamos incluso ampliar, tal vez subir esto por acá y darle otra línea, por ejemplo. Vamos a alterar un poco el logotipo. Las fuentes, en el caso de los logotipos, tienen, o sea, yo preferiría hacer esto, o sea, jugar un poco con las fuentes para que me dé el resultado que yo quiero, que yo necesito, ¿no? Podríamos incluso meterlo un poco más para que se asemeje un poquito más y reducirlo acá. Tal vez puede ser por aquí. Eliminamos este nodo de acá y aquí lo dejamos y bajamos más este nodo por aquí. Fíjense que ya tenemos el fondo negativo del gato ahí, justamente. Podríamos incluso dejar la R tal cual como estaba antes, puede ser por allí, y aún así seguiríamos teniendo lo que es la forma del gato dentro del logotipo, que es una forma de jugar con esto. Y aquí simplemente ya tenemos dos alternativas con esto. Podríamos tener la alternativa en positivo y la alternativa en negativo. Fíjense, esto nos da mucho juego a la hora de utilizar o implementar esto. Pero vamos en más. Fíjense, aquí creo que olvidé algo, porque por ejemplo tenemos lo que es la cola del gato, ¿ya? Y podemos resolverlo de una manera muy, muy sencilla. Fíjense, vamos a darle una línea al gato y vamos a eliminarle la cola. Le damos la línea y podríamos colocar lo que es la cola atravesando un poco lo que es la E, de esta manera. Como les dije, no es una camisa de fuerza, no es una modificación que tenga que tomar 100% en cuenta, ¿ya? Simplemente es como estoy jugando un poco con los elementos que tenemos para que el logotipo se vea un poquito más creativo, un poquito más encaje mejor en lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Fíjense, ya le damos la cola al gato. Incluso podríamos darle un poquitín más de curva a esa cola, para que ¿sí? Los gatos suelen tener esas colas bastante curveadas, ¿ya? Y de esta manera podemos romper un poco con eso, ¿ya? Fíjense, metiéndolo un poco por acá y tomando tal vez un poco más delgada para que no se vea tan fuerte. Fíjense, aquí vamos a darle nodo asimétrico para trabajarlo un poquitín mejor desde aquí. Y fíjense, ahí tenemos ya la cola del gato dentro de nuestro logotipo. Ya se notaría un poquito más. Ahora sí podemos crear lo que es el logo en fondo negativo, ¿no? Es decir, en este caso pasaríamos, vamos a ponerle un fondo negro atrás, y pasaríamos el gato a color negro, obviamente con su cola, y el texto a color blanco. Y fíjense que ya tenemos el fondo negativo y se sigue viendo muy bien, ¿no? Esto es lo que nosotros buscamos normalmente en los logotipos, que adquieran esa forma en la que podamos jugar con el logo de diferentes maneras y que no se altera la imagen, ¿ya? Y utilizar demasiados colores es un elemento que no nos permite hacer eso. Ahora, el tema del eslogan yo lo pondré directamente abajo, un poco separado de lo que es el logotipo, ¿ya? Y utilizaría tal vez, si a fuerza queremos utilizar esa fuente, ahí sí utilizaremos por ejemplo un gris, tal vez, para
no robarle, porque fíjense, si le colocamos en negro, le robamos un poco el protagonismo al logo, ¿correcto? Y eso no es muy positivo. De pronto un gris, ahí sí, podríamos utilizarlo, porque tengan en cuenta que el eslogan es algo secundario, algo que está ahí para decir más o menos lo que nosotros hacemos, pero no está para nada ligado al logotipo, ¿ya? Y en el caso del fondo negativo, la misma situación, lo podemos colocar aquí en fondo blanco y ya se vería bastante más interesante, ¿no? Entonces, espero de todo corazón, José, que estos consejos te hayan servido para tu logotipo, y pues también a los demás que decidieron enviar los logotipos al correo. Y les recuerdo que para que digamos, revisemos aquí sus logotipos, en la descripción les voy a estar dejando el método, o sea, cómo deben enviarme esos correos para un próximo video, chicos. Entonces, otra cosa que quería decirles antes de que se vayan: ya estamos muy cerca de sortear la tableta digitalizadora Wacom. Pues la meta era llegar a los 8000 suscriptores, y pues ya estamos muy cerquita, creo que estamos como a 400, 300, algo así. Y nada, fácilmente podrán ganarse esta digitalizadora. Voy a hacer el sorteo con la gente de Instagram, y pues quien gane en Instagram, pues corroboraré si está suscrito al canal y me sigue en Instagram también y eso. Y pues le haré su video para que puedan enterarse quién ganó la digitalizadora, ¿no? Entonces están muy fuertes las oportunidades, porque hasta ahora creo que vamos más o menos en 600 seguidores en Instagram, y pues hay muchas oportunidades de ganársela, ¿no? Entonces nada, chicos, espero que les haya servido este video, espero que les haya servido. Me encanta hacer estos videos de revisión de logotipos, así que envíenme sus logotipos a mi correo con las indicaciones que están en la descripción. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo revisión de logotipos. Chao.